Del diagnóstico a la acción. Así es. Yo creo que podemos comenzar con unas palabras. Okay. Bueno, finalmente vamos a dar inicio a este segundo encuentro del diagnóstico a la acción, que es un espacio virtual que, digamos, he creado con el fin de ofrecer información a muchísimas personas que sé que lo están buscando. Yo comentaba en el en vivo de hace más o menos 2 semanas que por las redes sociales me escriben personas haciendo preguntas sobre dónde ha ido alguna institución que pueda atender a un familiar que está perdiendo la visión, que hay personas que acaban de recibir la noticia de que nació en su familia un bebé con baja visión o ciego, y están buscando una respuesta al qué hacer en ese momento. Y sabemos que en esa etapa inicial del diagnóstico, muchas familias, muchos padres, muchas madres familiares no tienen una respuesta de a dónde acudir, solamente reciben el diagnóstico. Por eso el live se llama del diagnóstico a la acción, y luego empieza como una etapa de deambular, sobre todo desde el punto de vista educativo, que hacemos con nuestro niño o nuestra niña, y es parte de las preguntas que se hacen muchos padres. ¿Y qué va a pasar con él? Inmediatamente se proyectan en el futuro, en el preescolar, en la escuela, en la universidad, y tratando de buscar respuestas. Algunos llegan a nosotros y otros no. ¿Qué es lo que queremos? Que en este momento usar estos espacios para poder llegar a la mayor cantidad de personas y poder ofrecer información, como decía el doctor Israel, que ya lo voy a presentar, la información que hemos recogido a través de muchos años de estudios, porque el doctor Israel tiene más de 30 años activo en el área, y muchos años de estudio y muchos años de experiencia de atención a familias y a personas con discapacidad visual, específicamente en el área de la baja visión. Para las personas que están incorporándose en este momento y no me conocen, mi nombre es Lady Oropesa, soy profesora de educación especial del área de discapacidad visual, vivo en Venezuela y toda mi experiencia fue desarrollada en este país. En este momento solo estamos tratando de construir para ustedes cómo es la forma de atención que, por lo menos en Venezuela y desde nuestra experiencia, se viene dando desde hace muchísimos años a la población con discapacidad visual, que es una atención que debe ser integral. Por eso en cada live debe haber un especialista diferente. Yo comencé el primero hablando como docente, porque en un enfoque educativo que es integral, el docente normalmente es como una especie de coordinador, coordina a todos los especialistas para poder garantizar la prosecución escolar adecuada de un estudiante, niña o niño o adolescente con discapacidad visual. Pero hoy, justamente un poco siguiendo el orden de los factores y de los elementos importantes que tenemos que manejar cuando tenemos que atender desde el punto de vista educativo a una persona con discapacidad visual, hoy tenemos invitado al doctor Israel Bermúdez, médico oftalmólogo venezolano. El doctor Israel es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización en gerencia de salud pública del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón del estado Aragua. Es médico oftalmólogo también, la especialidad de oftalmología, olvidé decirlo, que es una de las cosas más importantes para la actividad de hoy. Tiene una maestría en políticas públicas del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual. Es profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Actualmente es médico oftalmólogo en la consulta de baja visión del Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. JJ Arbelo, acá en Caracas. Y comenzamos ya con él haciéndole una primera pregunta para aclararnos un poco en relación a las características de la población de la que vamos a hablar hoy. Doctor Israel, ¿nos puede explicar qué es la baja visión, qué es la ceguera, cómo podemos diferenciarla? Sí, buenas tardes para todos los que están ya conectados. Muchas gracias por acompañarnos. En los conceptos de estos dos tipos de discapacidad, en baja visión la definimos como aquella disminución importante de la función visual que está por debajo de 20/70 en lo que nosotros usamos como un referente en la cartilla de Snellen,
y un campo visual menor de 20 grados. En aquellos pacientes que ya han recibido una corrección óptica, que han sido operados o que han recibido un tratamiento oftalmológico y que aún y a pesar de esto no logran mejorar esos parámetros que ya les expliqué de visión o agudeza visual 20/70, y siempre suele ser peor a 20/70, o un campo visual reducido a menor de 20 grados. Pero que a pesar de esto tienen una capacidad visual muy pequeña que les permite realizar cierto tipo de actividades, aun cuando limitación pues pueden realizar. Eso es en cuanto a baja visión. Cuando nos referimos a la definición de ceguera, es la pérdida total de la función visual, donde no se percibe luz y por lo tanto la persona, en este caso el escolar, pues no ve absolutamente nada por ninguno de los dos ojos, porque la condición debe ser de tipo irreversible, es decir, no hay solución para, por lo menos desde el punto de vista médico o quirúrgico o optométrico, y además bilateral, es decir, los dos ojos. Eso en cuanto a las definiciones. Fíjense algo importante, el doctor acaba de hablar de la definición desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista social, existe la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y allí se utiliza el término discapacidad visual. Esa es una definición más de orden social y de derecho de las personas que señala que la discapacidad viene dada por la interacción entre esta deficiencia física, anatómica, que acaba de mencionar el doctor Israel, con las barreras que están en el entorno y que dificultan o limitan la participación de las personas que tienen esta condición en la sociedad. Entonces, esto es importante tenerlo muy presente. Entonces, la discapacidad visual no viene dada únicamente por, digamos, la deficiencia en el ojo o en el sistema visual. Está relacionada también con la sociedad. Cómo la sociedad facilita o dificulta a través de barreras la participación de las personas. Para efectos del live de hoy vamos a hablar desde el punto de vista, digamos, anatómico y de funcionamiento del ojo, de la visión, del sentido de la visión. Entonces y tú lo vas a completar con la parte docente. Que es lo que vamos a hacer. Esa es la dinámica de cómo vamos a llevar este live para que ustedes entiendan un poco que primero voy a trabajar yo todo, a explicar todo lo que tiene que ver con el área médica, y Glady va a explicarles los aspectos docentes. Nosotros, como pueden ver, hoy en esta pantalla no salió dividida, no pudimos hacerlo de esa manera, por eso estamos juntos. Pero algo que es muy importante es la acción interdisciplinaria, y es lo que quiero también hacerles llegar a los profesionales que nos están viendo y a las familias para que estén atentos. La atención de una persona con discapacidad en general y de una persona con discapacidad visual en específico no la lleva a cabo un especialista. Tiene que ser un equipo interdisciplinario, además especializado, formado en esa área. No es cualquier especialista tampoco. Entonces, de ahí la importancia que el doctor Israel y yo siempre trabajamos juntos, y además con otro equipo de profesionales, porque estamos siempre interactuando, interviniendo. Él da su aporte como médico oftalmólogo y yo tomo los elementos que como docente me corresponden para mi acción pedagógica, que es enseñar. De eso se trata, y por eso lo aclaro, porque no hay mejor ejemplo que de hablar de interdisciplinariedad, que no es multidisciplinariedad. Eso es algo totalmente diferente. Aquí hay una interacción entre el profesional de la salud y el profesional de la educación. Estamos interactuando. Eso es interdisciplinariedad. Y estamos construyendo juntos la visión de persona, que es el centro de la acción que nosotros, a la que nos debemos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, doctor, ya nos aclaró el panorama entre baja visión y ceguera. Ahora, ¿cuáles son las patologías visuales más frecuentes en su consulta, o usted que conoce más el tema estadístico en Venezuela? Sí, bueno, hay muchísimas causas que conllevan a la discapacidad visual, tanto de forma de baja visión o la ceguera. Sin embargo, las más frecuentes, las que tenemos en nuestro país,
La primera causa ahorita, en la actualidad, es la retinopatía de la prematuridad. ¿Qué es la retinopatía de la prematuridad? Que es conocida con las iniciales de ROP. R-O-P por sus iniciales en inglés. Esto es una alteración que se produce a nivel de la retina en los niños que son prematuros y por eso se llama de esa forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un niño prematuro, el niño requiere de la colocación del oxígeno en el momento en que nace, porque es un niño con una condición de inmadurez desde todo punto de vista en todos sus órganos y tejidos. Esta necesidad primordial que tiene que ver con la respiración, que es vital para la vida, requiere de que ese niño se le indique y se le coloque concentraciones de oxígeno en forma importante y en cantidades importantes para poder garantizar que el niño pues sobreviva. Esto trae como consecuencia que como tenemos un mecanismo en el cuerpo que se llama homeostasis, el organismo interpreta que hay la necesidad de mayor cantidad de vasos para poder transportar ese oxígeno que se nos está entregando y que se le está dando y se le está colocando al niño, y crea nuevos vasos, se forman y se producen nuevos vasos, que son unos vasos inmaduros, son unos vasos de mala calidad, porque son realizados o son creados por el organismo en unas condiciones que no son las apropiadas por esa inmadurez de la que ya les hablé. Entonces, ¿qué sucede? Que estos nuevos vasos ocasionan después con el crecimiento en el niño de las primeras semanas, se crean hemorragias, y estas hemorragias van a producir unos hilos, una especie de fibrosis que va a traccionar, va a alar la retina, que es una capa que está dentro del ojo, que es una capa importantísima para el proceso de visión, es una capa neurológica que es de la que conlleva luego a que se produzca a través de las células ganglionares, se produzca el nervio óptico, importante también para el proceso y el sistema visual. Y entonces al producirse esa tracción se pueden producir desprendimientos de la retina. Estos desprendimientos pueden ser parciales o pueden ser totales. Hay toda una clasificación, no se los voy a explicar acá porque la idea no es que ustedes se conviertan en oftalmólogos, solamente que tengan como docentes y además en el caso de los padres que están conectados con nosotros acá en esta tarde, una idea general de que por qué se sucede y por qué además esto trae como consecuencia una variedad muy grande de casos de baja visión o inclusive de pérdida total de la visión, es decir, ceguera. Entonces por eso podemos tener en un prematuro una condición diferente a otro prematuro que también tuvo la retinopatía de la prematuridad, porque debo de aclararles que no todos los prematuros desarrollan retinopatía de la prematuridad. Mientras más prematuro es y mientras hayan mayores complicaciones producto de esa prematuridad, es mayor la probabilidad de retinopatía de la prematuridad, pero no es una condición en todos los prematuros, afortunadamente. Pero en los que la presentan, además, con el tiempo pueden también tener otras complicaciones, como por ejemplo una miopía, que es un ojo muy grande y que va a traer consecuencias, por supuesto, desde el punto de vista refractivo para estos niños. Pueden tener glaucoma, que es un aumento de la presión, ya vamos a hablar porque también les voy a hablar del glaucoma congénito. Pueden tener catarata y pueden tener otras complicaciones que van a complicar más el cuadro de estos niños y ubicarlos entonces en esa clasificación de baja visión o inclusive de ceguera total. Esa es una de las primeras causas. La segunda causa que ahorita estamos teniendo con mayor frecuencia son las atrofias ópticas que se producen como consecuencia de alteraciones por hipoxia, lo que se conoce como encefalopatía hipóxica.
¿Qué es la encefalopatía hipóxica? Bueno, es un daño al tejido cerebral, al encéfalo, que se ocasiona por una disminución de las concentraciones de oxígeno a nivel cerebral, que puede ser por muchísimas causas. Por ponerle un ejemplo, un niño que durante el embarazo tuvo un cordón umbilical que se le alojó alrededor del cuello y de paso de forma doble, es decir, doble circular de cordón, así lo llamamos. Esto va a ocasionar, por supuesto, una oclusión a la circulación sanguínea y por lo tanto una hipoxia, es decir, una perfusión de oxígeno disminuida hacia tejidos que son altamente sensibles a la deficiencia de oxígeno, como lo es el cerebro, el tejido nervioso. Y el ojo es tejido nervioso, de manera pues que esto va a ocasionar una atrofia del nervio óptico que puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, pues el niño va a entrar dentro de la clasificación de baja visión, porque es parcial, es decir, tiene todavía un resto, una capacidad visual que todavía le permite que pueda ver por allí, o si es total, pues lamentablemente va a quedar ciego. Esta es una causa, pero hay muchísimas otras. Hay también hipoplasia del nervio óptico, es decir, hipoplasia significa plasia es desarrollo de las células del tejido, entonces es una disminución de ese tejido, es decir, es un nervio óptico más pequeño, menos desarrollado, y esto va a ocasionar una baja visión. Y hay también las que se producen por hidrocefalia, por ejemplo, en los casos de los niños que tienen cualquier tipo de alteración que conlleva una hidrocefalia. La hidrocefalia produce lo que se llama un síndrome de hipertensión endocraniana, y eso va a repercutir sobre los nervios ópticos e inclusive sobre los otros pares craneales, que la mayoría de los pares craneales tienen que ver con la función visual. De la manera pues que esta es la otra causa, es un gran grupo, no es una sola, es un grupo de enfermedades donde hay una alteración a nivel de los nervios ópticos, y estos nervios ópticos se atrofian y por supuesto pues no funcionan bien, o inclusive pueden perderse su función de forma definitiva. La otra causa que también está presente es el glaucoma congénito. El glaucoma está definido como una alteración del nervio óptico que ocasiona una alteración en el campo visual y que puede estar acompañado o no de un aumento de la presión intraocular, esa es la presión del ojo, dentro del ojo. Pero el glaucoma congénito es el glaucoma que ya les definí, que se produce al momento en que nace el niño, y esto es debido a que en el proceso embriológico, es decir, en el proceso en que se está formando todos los tejidos de ese feto, en ese proceso puede haber alguna alteración que específicamente no permite que se construya, que se cree, que se forme la malla trabecular, que es un espacio por donde drena el humor acuoso, que es un líquido que está dentro del ojo, en la parte anterior del ojo, y ese líquido tiene muchas funciones, pero en este caso pues el recambio de ese líquido debe de formarse el líquido y salir de esa misma forma, esa misma cantidad que se forma, debe salir. Al no salir, porque este espacio que se llama malla trabecular, que es por donde debe de fluir, al estar dañado, se acumula el líquido, y ese líquido va a ocasionar que el globo ocular, como un tejido inmaduro, porque es un niño, es un bebé, es un tejido muy laxo, y esa laxitud va a hacer que el ojo se recrezca y se aumente de tamaño. Esto lo llamamos buftalmo, por su parecido con el ojo de un buey, y esto ocasiona por supuesto una pérdida de la visión, ocasiona molestia para ver, dolor en el ojo, y si no es operado de emergencia, esto es una de las emergencias más importantes que existen en oftalmología en la etapa
del niño, ¿no? En la etapa infantil. Debe ser operado. Si se logra operar, el niño puede recuperar visión y puede, pues va a estar dentro de la clasificación de baja visión. Si no es así, pues lamentablemente pierde totalmente la visión y estará dentro de la clasificación de ceguera. El otro grupo, que es un grupo grande de enfermedades que se conoce como distrofias hereditarias de la retina, porque son un conjunto de enfermedades también. Esto, como su nombre lo indica, distrofias hereditarias, es decir, son heredadas porque son de forma genética y de la retina, es decir, de la capa que ya les expliqué, que es una capa muy delgada, que es la capa más interna que hay dentro del ojo y que tiene gran importancia, porque en la retina es donde se capta la imagen, el haz de luz que llega desde el infinito y que pasa por los medios transparentes, que también les mencioné, y que llega hasta la retina. Entonces, allí en esa retina hay unas células muy importantes que se llaman fotorreceptores que constituyen los bastones y los conos. Los bastones se encargan de la visión periférica, es todo alrededor de lo que nosotros vemos o que conocemos como campo visual, y se encarga también de esa visión en la cual cuando estamos en un espacio de poca luz, lo que llamamos penumbra, cuando entramos en un espacio iluminado, un espacio menos iluminado, esa adaptación de la visión para poder ver dentro de ese espacio menos iluminado, que llamamos penumbra, eso es función de esas células que se llaman fotorreceptores y se les denomina bastones. Después están los conos, y los conos son, para que me comprendan, todo lo contrario. Entonces son los encargados de la luz, de la recepción de la luz, de los colores y la visión central, ¿okay? Al contrario que la otra, que es la visión periférica. De manera que si estas células fotorreceptoras están dañadas por herencia, por una enfermedad que se hereda en la familia, esto va a ocasionar alteraciones de variadas formas, si es solo conos, si es solo bastones, si es conos y bastones, si es epitelio pigmentario de la retina, es decir, un conjunto de enfermedades. Entre ellas, las más importantes, por ejemplo, está el albinismo, que es la que se relaciona con la capa del epitelio pigmentario de la retina. Estos niños van a tener problemas de deslumbramiento, tienen problemas en la capa de retiniana, sobre todo en esa que les expliqué de los conos. Entonces su visión a los colores y su visión al centro de las cosas es bastante difícil. Está la enfermedad de Stargardt, que es otro tipo de distrofia hereditaria de la retina. Está la amaurosis congénita de Leber, que es una especie de retinosis pigmentaria, pero en el niño, porque la retinosis pigmentaria es mucho más frecuente en el adulto, pero esta que se llama amaurosis congénita de Leber, el niño nace ya con una alteración de estos conos y estos bastones y puede presentar esta variedad que ya les dije de baja visión o ceguera. Hay algunos que presentan baja visión y que después con el tiempo la pierden y culminan en ceguera porque son enfermedades progresivas. En general estas son muchísimas más cantidades de enfermedades, pero les estoy haciendo mención a las más frecuentes. Ok, como acaban de escuchar, digamos es un escenario complejo, sobre todo para los docentes y para las familias, porque no estamos familiarizados con estas terminologías. Muchas veces lo que nos dicen los médicos es algo que no estamos entendiendo, no logramos entender la magnitud y el alcance que va a tener en la vida de la persona. Y muchas veces los escenarios que nos creamos en la cabeza o que una mamá o un papá se pueden crear en la cabeza incluso pueden llegar a superar la realidad. Entonces es importante tener mucha claridad de qué es realmente, cuál es el alcance que va a tener estas patologías que acaba de mencionar el doctor, y por eso hay que mantener, digamos, la atención continua, no perdernos como puede pasar con algunas familias.
no dejar de asistir a las atenciones o a las reuniones con los especialistas, pero como pudieron haberse dado cuenta, la primera cara visible cuando nace un bebé es la del médico, la del especialista que hace el diagnóstico, y yo retomo el nombre del live, del diagnóstico a la acción. ¿Qué viene después? Esa es la pregunta. Entonces, doctor, en relación a lo que viene después, desde el punto de vista, digamos, no médico, pero que también es parte de la responsabilidad y del rol médico, ¿cuáles serían las primeras acciones que la familia, porque para esta etapa todavía los docentes no hemos intervenido, que la familia debe tomar? Las primeras acciones. Esto es una pregunta excelente porque si algo es impactante, como tú lo dijiste, en una familia es la llegada de un niño que estábamos esperando, un bebé sano, estábamos esperando con alegría que esta niña o este niño pues fuese un niño de características sanas, sin ninguna alteración, sin ningún tipo de discapacidad, y el que llegue a nuestra familia una persona con una discapacidad, en este caso visual, ocasiona un impacto grandísimo que va a requerir, en primer lugar, que la familia se empodere de lo que el médico le ha dicho. Si ya yo le he dicho, por ejemplo, su niño tiene una amaurosis congénita de Leber, porque ya hice el diagnóstico, ya le hicimos los estudios, el electroretinograma, ya todo lo que nos permite a nosotros llegar a esta conclusión. Y en ese momento los padres deben de informarse muy bien, porque hay muchísimas alternativas, hay un equipo interdisciplinario que puede ayudarles, que puede trabajar de la mano con ellos y con el niño o la niña, para que ese niño pueda alcanzar un bienestar y una vida plena y pueda lograr inclusive convertirse en un profesional. De esta manera, lo que quiero decir es que lo primero es el empoderamiento. Cómo yo tomo la información. Y allí quiero también ser enfático, ya Glady lo mencionó. Tiene que ser con un equipo especializado, tiene que ser con profesionales que sepan del tema, porque muchas veces nos metemos en las redes, y en las redes acuérdense que además aparecen cosas de otros países, escritos de personas que a veces son ego, o que creen que tienen el conocimiento y lo comparten. No creo que lo estén haciendo de mala forma, pero a veces hay errores que están allí y no ayudan, lo que hacen es complicar. Entonces, en primer lugar, hacer búsqueda de cuál es la mejor vía para yo entender qué es lo que está pasando. Lo segundo que yo quisiera hacer énfasis de esta pregunta que tú has hecho es en el tema emocional. Las emociones que en mi experiencia yo veo con mayor frecuencia son la culpa. Los padres empiezan a buscar qué fue lo que ellos hicieron, y esa culpa a veces los lleva a encasillarse en una actitud que no ayuda a mejorar la condición del niño, a buscar esas alternativas, porque se enfrascan en la culpa. A veces la culpa inclusive cuando la pareja, porque me ha tocado en plena consulta, que fuiste tú, porque tú no hiciste esto, porque yo te dije, porque no sé cuánto, y empiezan a pelear inclusive en la consulta en presencia del niño. Eso no se debe hacer, eso no debe ocurrir. Entonces es importante que nosotros trabajemos esta parte para evitar que esto suceda. Lo otro es que debemos de tratar de ser los primeros incluyentes. Cuando hablamos de inclusión, que ya ustedes conocen, pues el término, que es un término que maneja muy bien todo el área de docencia, porque lo que se trata es de que el niño pueda incorporarse activamente junto al resto de sus compañeros y en forma equiparada completamente. Pero los primeros que tienen que hacer esa inclusión tienen que ser la familia, tienen que ser los padres, y tienen que ayudar al hijo a que él haga inclusión de sí mismo. O sea, que el niño pueda, esto no es fácil, ojo,
esto no es fácil. Y esto inclusive requiere del apoyo de otro especialista que está dentro del equipo interdisciplinario, que es evidentemente el psicólogo. Se necesita de una terapia, de una psicoterapia, para poder ayudar a los padres a salir del duelo, a superar el tema de las culpas, el miedo, que es otra emoción que veo muchísimo, el miedo porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? Entonces todo esto es importante que se tenga presente. El otro elemento, sí, dime, no tú, porque acuérdate que es una dinámica, tú vas a... ¿Qué hacer y qué no hacer? Exactamente, qué hacer y qué no hacer. Pero además quería agregar otra cosa, que es el tema de la sobreprotección. Y esto es muy interesante porque hemos visto también dentro de nuestra experiencia, y estoy seguro que Glady también nos puedes aquí ilustrar de tu experiencia, que muchos de los niños que acuden a nuestras consultas, cuando vienen con padres que son proactivos, padres que son motivadores ellos mismos, que uno le dice, mire, para que el niño pueda ingresar a la rehabilitación que le vamos a indicar, usted debe hacer esto y esto, y sí, doctor, sí, dígame lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que se tiene que guindar de aquel árbol, deme la cuerda, yo me guindo. No, yo siempre pongo ese ejemplo, un poco extremo, por supuesto, a ninguno le pedimos que se ahorque, pero digamos, lo que quiero decir es que hay padres, inclusive hay representantes, a veces no solo los padres, son también las abuelas, los abuelos, las tías, los que son en algún momento la cara y la figura de representante de estos niños. Con esto quiero decir que debe haber un apoyo de parte de los familiares para que este niño se sienta incluido y se sienta motivado a realizar lo que él va a lograr, tanto si es baja visión como ceguera. Y por último, y no el menos importante, evitar la sobreprotección. Pero evitar la sobreprotección no es caer en el otro extremo, en la no protección, no. Acuérdense que son niños. Además de eso, les voy a decir otra cosa. Si es un niño que no tiene ninguna condición, ¿qué es lo que hacemos nosotros usualmente como padres? Es un niño pequeño, nosotros lo protegemos, porque es un niño que es inmaduro, que requiere que uno los vaya guiando, que uno los vaya enseñando, que es muy diferente a sobreprotegerlo. Hay rutinas que nosotros nos enseñan desde pequeño, te levantaste, arregla tu cama, a lo mejor no la arregla perfecto, pero la arregla. Luego vas al baño, te cepillas los dientes, te lavas la cara. Todas esas rutinas se las enseñamos y primero los enseñamos a que aprendan cómo es. Entonces hay que protegerlos, en ese sentido quiero decir, hay que ayudarlos a realizar eso y no caer en el extremo, ven acá para cepillar, que no sabes cómo se cepilla, ven acá, dame acá el cepillo, y entonces le quitas el cepillo y empiezas a cepillarle los dientes tú. Así, no sé cuánto, y entonces terminas todos los días cepillándole los dientes al niño. Eso es sobreprotección. De manera pues que ese es el otro elemento que yo creo que es muy importante. Le doy la palabra aquí. Sí. Antes de este live estábamos conversando sobre ese tema y yo le decía al doctor, hay algo que es muy importante en cualquier niño y en cualquier ser humano, incluso nosotros como adultos, es la autoconfianza, desarrollar la autoconfianza, promoverla. Cuando sentimos que somos capaces de hacer algo, lo intentamos hacer. Y de manera, digamos, con aproximaciones sucesivas nos vamos acercando a eso que queremos hacer bien. Igual pasa en los niños, el niño que cree que no puede, ni siquiera lo va a intentar. Entonces nosotros desde pequeños tenemos tanto los docentes como todos los profesionales que trabajan con el niño y la familia promover en él la autoconfianza. El doctor lo acaba de decir, el segundo paso después de recibir el diagnóstico es atención en psicología. El profesional que interviene es el psicólogo. Todavía para esta etapa el niño no ha llegado a la escuela para encontrarse con sus docentes. Están los padres tratando de entender la situación y algo también importante que conversamos antes es la atención psicológica permite no quedarnos en el mismo punto, avanzar. Por eso insisto en el nombre del live, del diagnóstico a la acción, y hay un camino que transitar. Si el camino lo vamos a transitar de todas maneras, pero si vamos en paz,
con calma, entendiendo la situación en su dimensión adecuada, creo que el camino se transita de manera más armónica, con más alegría, con mayor felicidad, que a lo mejor en un principio no se entiende, pero progresivamente se va a ir entendiendo y se va a ir aceptando. Entonces, retomo, lo primero es entender el diagnóstico, lo segundo es buscar ayuda psicológica con un especialista que pueda no solamente ayudarnos a transitar el camino, sino darnos herramientas o darles herramientas a las familias para manejar estos elementos de los que hablaba el doctor Israel. El miedo, el pánico, la culpa, el pánico, la sobreprotección, que a través de herramientas esto va a garantizar el desarrollo integral de ese niño y de esa niña. Acuérdense que no solo buscamos el desarrollo académico, los avances académicos del niño, que sea un niño brillante, inteligente, que hable muy bien, que saque buenas notas. Eso es importante, pero eso no es lo único importante, sino que sea un desarrollo integral y sobre todo que sea un niño feliz. Así es, feliz. La siguiente... Amado e incluido. Exactamente. Doctor, en relación ya nos vamos a ir al panorama escolar. Si ya el niño ha crecido, está en una edad que le corresponde ya ingresar al sistema educativo, que es alrededor de los 3 añitos, por lo menos en Venezuela. Ingresan a preescolar a partir de los 3 años. Se presenta aquí el tema de las adaptaciones curriculares. Aquí interviene un tercer profesional. Ya, bueno, hay otros, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, que también vienen haciendo un trabajo importante en los primeros años de vida y que están relacionados con la estimulación de los sentidos, del sistema sensorial en el niño y la niña. A ellos los vamos a invitar en su momento. Pero cuando estamos ya ingresando a la escuela, hay un rol de algunas ayudas ópticas y no ópticas que utilizan sobre todo los especialistas en oftalmología o en baja visión, y que los maestros tenemos que tener conocimiento de las mismas porque van a facilitar el desempeño de los niños dentro del espacio educativo. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Sí, claro. Sí, bueno, ahí hay un conjunto de elementos previos antes de decidir si un niño se va a beneficiar o no de una ayuda óptica, en el caso con el que más trabajamos, tanto los oftalmólogos como los optometristas. Y es toda la evaluación que hacemos previamente, porque para poder indicar una ayuda óptica necesitamos primero tener el conocimiento acerca de su agudeza visual, tanto la agudeza visual de lejos, la agudeza visual de cerca, para el cálculo de las magnificaciones, o también conocidas como lupas, la visión lejana, para saber si este niño se puede beneficiar con un telescopio, que es el otro tipo de ayuda que usamos, que lo usamos para lejos, o si inclusive podemos usar un filtro para aquellos casos de niños que puedan tener alguna alteración como deslumbramiento, fotofobia, que les molesta la luz. Y además entonces hay un conjunto de elementos que primero hay que evaluar, primero tenemos que examinar y determinar si existen o no, para poder entonces indicar estas ayudas, porque no todos los casos se benefician con esta ayuda. Hay inclusive algunos que si tú le pones una lupa, peor, porque le estás aumentando más el déficit orgánico que ya presenta. Por ponerles un ejemplo, un niño que esté enmarcado en baja visión, nosotros hablamos de 4 grupos funcionales. Le digo esto rapidito porque es lo que decía, para poder responderte esta pregunta necesito explicar primero qué hacemos primero, porque no es algo así que, aquí está la lupa. Eso además tiene un cálculo matemático. Voy a interrumpir al doctor por una pregunta que sé que muchos se están haciendo, que nos hacemos los maestros. ¿Quién es el responsable, el profesional responsable de enseñar a utilizar estas herramientas ópticas o no ópticas y además de estimular visualmente a un niño con baja visión? Sí, hay unos especialistas y nosotros en nuestro país tenemos con mucho orgullo muchos referentes, tenemos profesionales del área de la rehabilitación visual, que son un personal súper especializado porque está dentro del grupo de RTO, fisioterapeutas, pero ellos, además de esa especialización, se súper especializan en el área de rehabilitación visual y por supuesto ellos son los más indicados
pero también los optometristas, también dentro del campo de la optometría está el área de baja visión. Tenemos también excelentes referentes, optómetras que se han dedicado a esto y lo hacen de forma extraordinaria, y además son docentes, están impartiendo conocimiento a otros. Y hay el oftalmólogo también, pero obviamente no es mi área, o sea, yo no me dedico a hacer rehabilitación, ¿okay? Yo lo que hago es indicar la ayuda óptica y refiero para el entrenamiento, porque es baja visión, y en baja visión usamos entrenamiento visual. Si es un caso de ceguera, ya se habla de rehabilitación funcional, la rehabilitación básica, para donde se trabaja más con el resto de los sentidos, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, mayormente la memoria, la propiocepción. Todos estos son los que se usan en el caso de la rehabilitación de niños ciegos, y eso lo hace el rehabilitador visual. Sí. Buenísimo. Ajá, pero me faltó una ayuda que creo también que es bien importante, que son las ayudas no ópticas. Entre las ayudas no ópticas también nosotros sugerimos a los docentes, son sugerencias, pero les digo, los docentes hacen maravillas, son muy ingeniosos e innovadores, y tienen un arsenal de cosas que usan para lograr que se apropie del conocimiento, que el niño capte el objetivo que se le está dando su docente y pueda avanzar en su área pedagógica, en sus estudios académicos. Pero dentro de estos no ópticos está el atril. ¿Por qué es importante el atril? Porque además ayuda a otro elemento que sucede mucho con los niños con baja visión, que son las posiciones que adoptan, dado que muchos de ellos pueden tener pérdida de la función visual, pero además monocular, es decir, en un ojo tienen ceguera total y en el otro baja visión, y entonces obviamente esto los obliga a tener que usar su ojo funcional, y entonces ellos lateralizan. Muchos de ellos inclusive no tienen visión central, como puede ser la que estoy usando ahorita. Pensemos que por este ojo no veo, soy monovidente, y en esa visión monocular que tengo, mi visión central está alterada, y ese grupo funcional es el primer grupo funcional donde el campo central está perdido. Entonces yo me valgo de la visión que tengo a nivel periférico y busco lo que se llama la visión excéntrica, de manera que me toca lateralizar, y eso puede ocasionar problemas en la columna, problemas en la espalda, es decir, a nivel de toda la columna, y eso requiere entonces de esta ayuda no óptica que la llamamos atril. La otra ayuda no óptica son los macrotipos. Los macrotipos en general es un aumento de todo ese material didáctico que usa el maestro, pero en forma más grande, magnificado, ¿no? en tamaño. Entonces pueden ser material concreto que usted está usando para los objetivos académicos, y usted lo magnifica, se lo entrega de forma más grande para que él pueda identificarlo. El otro es las letras, igualmente magnificadas, en letras más grandes, y esto va a permitir que él pueda visualizarlas mejor. El otro que se usa también son los tiposcopios, que son unas rejillas que le permiten al niño poder ubicarse en la escritura y poder manejar entonces otro elemento que también está presente mucho en los niños con baja visión, que son que se pueden perder. Ellos se pueden perder en esa secuencia de la escritura, y pues se le ayuda con estos aditamentos. Y hay muchos otros, y como ya les digo, los maestros son especiales. Te paso la...
Bueno, fíjense que, como dice el doctor, hay muchísimos, pero justamente quien orienta el uso es el especialista en oftalmología, que es el médico. Nosotros el como... optometrista. Exacto. Entre ellos, digamos, nos dan la información de cuáles son las ayudas ópticas y no ópticas que el niño necesita, cómo utilizarlas, pero lo hacen directamente con el niño y con la familia. Y a nosotros como docentes, ¿qué nos corresponde? Tener la información de si las ayudas ópticas fueron prescritas, si el niño las tiene o no las tiene, porque debe llevarlas a la escuela. Así es. Por supuesto, siguiendo las normas mínimas de responsabilidad, seguridad y buen uso. Nosotros tenemos que saber más o menos cómo utiliza el niño las herramientas ópticas. Ajá. Para saber que si lo está usando inadecuadamente, así como pasa con el bastón o con otras herramientas, poder corregir el uso de la misma, pues, y notificar o informar al especialista en el caso de que no esté ocurriendo. Verificar si no hay posibilidad de hacer uso de las ayudas ópticas, porque son muy costosas, eso es importante decirlo. Estamos hablando del deber ser, pero la realidad es que son muy costosas y normalmente las familias pueden comprar las más accesibles o las más económicas. Entonces, ¿qué podemos hacer en el aula con lo que tenemos? Entonces entran en juego las ayudas no ópticas, que pueden también mejorar y facilitar el trabajo del niño dentro del salón de clase. Cada niño es una historia particular, por lo tanto, importante. El doctor da un abanico de opciones, pero no las elegimos al azar, no nos corresponde elegirlas al azar, nos corresponde interactuar con el especialista y que él nos recomiende, en este caso, cuáles son las más adecuadas. De acuerdo al tipo de grupo funcional, la patología, etcétera. Así es. Un poco hacer acá una lectura. Escribió Nercy Gómez saludando al doctor Israel Bermúdez. Hola Nercy, gracias por estar aquí presente. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir acá, nosotros la vamos a leer. Avanzando con, ya estamos casi por terminar, justamente como estamos hablando de cómo favorecer el trabajo del estudiante en el salón de clases con el texto escrito o los materiales que como docentes tenemos que presentar. ¿Cuál es el papel que juegan las tecnologías, que además han venido a cambiarnos la vida, sobre todo a las personas con discapacidad visual? ¿Cuáles son los dispositivos, las aplicaciones, las herramientas, sobre todo las que están al alcance real de nuestras manos por el costo? Que ya sabemos que hay unas que son muy costosas, que usted conoce, doctor. Yo les voy a decir otras también. Sí, te voy a decir, esto es interesantísimo porque casualmente en oftalmología hemos sido muy críticos con todo el tema de la tecnología en niños que no presentan condiciones y que estamos viendo que cada vez más, y ya está considerado de hecho como una pandemia, más miopes, niños miopes en la población general. En Venezuela es increíble la cantidad de niños que están usando lentes ahorita. Uno entra a un salón de clase y cuenta 10 niños y de esos 10 niños 3 o 4 tienen lentes, usan lentes. Esto es un número muy alto. Entonces es preocupante y es porque se está usando mucho la tecnología. Pero curiosamente, en baja visión no es todo lo contrario. Si algo podemos usar que sea de beneficio y de provecho grandioso para los niños, tanto con baja visión como con ceguera, es la tecnología. Ha dado unos saltos impresionantes y yo siempre le digo a mis pacientes y a los padres de los niños que nosotros tenemos que guardar nuestras esperanzas, nuestra fe de que algo nuevo va a llegar. Esto me hace a mí ver el hecho de que haya tanta tecnología nueva que le permite a los niños desarrollar sus capacidades, potenciar su eficiencia visual y optimizarla. Esto me lleva a mí a pensar, ya va a llegar en algún momento, estoy seguro que está cerca la posibilidad de que estos niños puedan recuperar completamente su visión con todos estos avances que hay en el mundo de hoy. Es impresionante. Bueno, te puedo mencionar muchísimo, empezando por las aplicaciones. Hay aplicaciones para aumentar el tamaño de la letra. Hay aplicaciones para aumentar la sensibilidad al contraste. ¿Qué es la sensibilidad al contraste? Es esa capacidad que tenemos de poder ver un fondo y una figura y que yo pueda ver nítidamente la figura porque hay contraste. O sea, si hay un fondo blanco,
y unas letras negras, ahí hay un buen contraste. De manera pues que esto yo lo puedo hacer ahora con aplicaciones. Entonces puedo ayudar a un niño a que esa tarea que tiene que hacer la pueda visualizar muy bien a través de estas nuevas tecnologías. En cuanto al tamaño de las letras, puedo aumentar las letras, creo que ya lo había dicho. Y lo otro es la iluminación, o sea, bajar el brillo o aumentar el brillo dependiendo de la cantidad de luz que necesite. Y ahí, yo creo que tú conoces más eso, porque además ella tiene un máster, ¿qué fue lo que tú hiciste? Un máster en tecnología. Exacto, estamos hablando con una magíster en tecnología. Te paso la palabra. Bueno, fíjense, aquí estamos entre familias. Incluso le mando un saludo a Maciel Raquena, que sé que nos está escribiendo, a Evelyn Ávila, a Leonela González. Hay muchísimas personas acá conocidas. Yo los invito a compartir este en vivo porque va a quedar grabado en esta red social. Luego yo lo subo a YouTube porque el propósito nuestro es compartir la información con la gente que la necesita. Entonces, el conocimiento es libre y es infinito. Entonces, vamos a ayudar a compartir información. En cuanto al uso de las tecnologías, a mí me corresponde también hacer acompañamiento en colegios, en escuelas, con niños con discapacidad visual, muchos de ellos con baja visión. Y las tecnologías que son más accesibles en este momento, siendo realistas, vivimos en el contexto venezolano un poco, sabemos que no es fácil en este momento encontrar algunas herramientas, digamos, tecnológicas o ayudas ópticas. Es, por ejemplo, las tablets o los iPads, estas herramientas que muchos de nuestros niños ya las tienen, poseen funciones de lupa que por lo menos sirven para visualizar, magnificar y ampliar. Yo le digo ampliar, hacer más grande una imagen de un libro de texto. De hecho, en mi experiencia en clase, en adaptaciones de este estilo, lo que hacemos es que si hay un libro de texto que los niños tienen para todos los del grado, no lo eliminamos para el niño con discapacidad visual. El libro lo tiene allí, solamente que vamos con la orientación que también le damos o asesorías a los docentes, podemos tomar la fotografía de exactamente qué es lo que quiere el docente lograr con esa imagen y podemos capturarla y magnificarla. Además permitimos, porque ustedes saben que las tablets son dispositivos planos, el niño puede acercárselo a la cara, no necesita no necesita inclinarse sobre el objeto, sino que él se acerca a la cara y si además tiene lentes o una ayuda óptica que le han prescrito y la está utilizando, imagínense el poder que tenemos ahí. Un dispositivo tecnológico que magnifica los lentes, además que permite acercárselo a sí mismo con una buena iluminación, podemos lograr que haga un buen uso de ese potencial visual que muchísimas veces no lo utilizamos teniéndolo disponible y perdemos parte importante de la información y obligamos al niño a usar otros canales que no es que estén mal, pero si hay un potencial visual, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Entonces, no cerrarnos, si existen muchísimas herramientas gratuitas en algunos dispositivos y aplicaciones, estas más o menos son las más utilizadas. Hay otras, yo también tengo más experiencia con relación a la población con ceguera y las aplicaciones que utilizan, eso lo podemos ver en otro momento. Aquí nos están haciendo unas preguntas, doctor. Vamos, ya nos quedan a nosotros 2 preguntas, pero yo quiero leer las que están haciendo las personas acá. Adriana Margarita Valles, hola, buenas tardes, por favor información acerca de la consulta del doctor. Hola Margarita, me voy de vacaciones ahorita, así que ya para el año que viene, a partir de la última semana de enero, la primera de febrero, por favor, aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, a la orden, en las tardes es mi consulta, a la 1, por orden de llegada, con una referencia, debe venir porque es una consulta especializada en baja visión, para ingresar o no, una de las cosas que hacemos, para ver si ingresa a un programa de rehabilitación o de entrenamiento visual, o en caso de los niños pequeños, de estimulación visual o estimulación temprana, etcétera. O sea, cualquiera de las modalidades, para poder hacerlo, se requiere de que venga con una referencia. Recuerden que estamos en Venezuela, lo digo porque hay personas que nos están siguiendo de otros países. En Venezuela, en la ciudad de Caracas, existe el Instituto Nacional de Rehabilitación, Dr. JJ Arbelos, especializado, tiene un departamento especializado en baja visión, que es el que pertenece al doctor Israel Bermúdez. Un equipo maravilloso. Un equipo, no lo tiene que decir. Es más, quiero hacer una propaganda. Primero darle las gracias
a la directora que hizo posible que nosotros pudiéramos hacer este live aquí en nuestra institución, pero además de eso, hacer un reconocimiento al resto del equipo, que son mis compañeros de trabajo, que es extraordinaria y además es una gente de experiencia de muchos más años que yo, de paso, de todos ellos el más joven, por cierto, vaya a la cuña, ¿Es usted? soy yo. Todos ellos tienen muchos años trabajando en esto y aquí hay un equipo completo. Ya afortunadamente contamos con todos los especialistas que se requiere para todo este recorrido del programa en cualquiera de sus modalidades. Gracias. Valga la cuña. Es que yo le iba a continuar la cuña al doctor, porque la verdad es que yo siento que, sobre todo los que trabajamos en esta área, nos sentimos bendecidos y agradecidos de que este equipo funcione. Me consta que es un equipo que referimos a un niño con baja visión para esta atención, inmediatamente lo reciben, son los mejores, siempre los recomiendo. Además, la atención acá es gratuita, así que las personas que están en Caracas y necesitan la atención, según lo que acaba de decir el doctor, pueden acercarse y preguntar. Dafne dice: por el uso desmedido de la pantalla, esto con relación a lo que usted decía del aumento de la miopía. Evelyn Ávila, se me mueven acá los nombres. Y ¿qué dice Evelyn? Evelyn dice, Maciel Requena: hola mis queridos profesionales y amigos. Gracias, Maciel, a ti te toca el próximo en vivo. Excelente, escuchando se me ocurre que requiero una asesoría personalizada para los participantes del Centro de Atención Integral Caminando y Construyendo Sociedades Inclusivas. Como no, con todo gusto, podemos programar a través de la dirección que se pueda hacer un plan especial, con todo gusto, Maciel. Maciel también es parte de nuestro equipo, tienen un conocimiento maravilloso de lo que es el rol de la familia. Yo digo que ella es una familióloga. Evelyn Ávila, por favor, pueden comentar hasta dónde puede llegar las personas con discapacidad visual en la parte académica. En estos días escuchaba a un profesor universitario decir que era imposible que un estudiante ciego estudiara en una universidad de la modalidad de distancia virtual. ¿Sería en este caso del diagnóstico a la profesión? Bueno. Oye, una excelente pregunta, pero quiero primero aclarar algo que quizás no pude hacerlo en el transcurso del live, que depende del nivel de severidad, porque si es una baja visión leve a moderada, mira, ahí no hay ningún impedimento. Es una persona que puede perfectamente y con las mejores calificaciones, inclusive si es ciego. ¿No? A eso iba, inclusive si es ciego. Primero, claro, en el caso de ceguera total, que no tenga ninguna condición asociada de tipo neurológica, porque si tiene alguna afectación que disminuye su capacidad intelectual, su cognición, obviamente pudiese tener razón ese señor. Pero si no la tiene, si es una persona ciega con todas sus capacidades, perfectamente se puede graduar. Sí, y yo le voy a agregar que justamente la tecnología, como acabamos de mencionar, porque ya se la pregunta en relación a entornos virtuales, la educación a distancia, justamente la tecnología se ha desarrollado muchísimo más para personas con discapacidad visual. Entonces, hoy en día decir que una persona con discapacidad visual ciega no puede a realizar estudios a distancia con las condiciones que mencionaba acá el doctor Israel, es una muestra de total desconocimiento acerca, primero, de las capacidades y las potencialidades de las personas con discapacidad visual, y segundo, de los avances científicos. Creo que la persona que lo menciona tiene que dedicarse un poquito a formarse en el uso de herramientas tecnológicas accesibles. Ok, ya hay otras preguntas allí, pero vamos acá a avanzar con las que teníamos acá. Una sola nos queda, y es un mensaje. Después respondemos ya para cerrar las preguntas que están acá. Un mensaje, doctor, que usted quiera darle a los padres, a la familia, a los docentes, a los médicos oftalmólogos. Si tuviera que dejar un mensaje a uno de ellos que está enfrentando en este momento un diagnóstico, porque yo le decía al doctor, los maestros también enfrentamos diagnósticos. Cuando cada vez que nos llega un niño con un diagnóstico nuevo, pensamos, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y empezamos ese trabajo de acción interdisciplinaria. Los padres también deben hacerlo. ¿Qué frase resume el diagnóstico del diagnóstico, o el camino del diagnóstico a la acción? O sea, que sea desde el diagnóstico a la acción. Bueno, mira, yo creo que
convertirse en un ente transformador. O sea, que seamos nosotros una especie de influencer en estos niños y estas niñas, para lograr que ese potencial que tienen todos los niños, ese potencial se pueda aflorar con la motivación, con el empuje, con el trabajo de motivación, valga la redundancia, que puede hacer tanto los padres como los docentes, que es específicamente a quien va dirigido este live. Y yo creo que, mira, de hecho, yo estoy convencido. Yo tengo en mi haber unos niños, pero brillantes. Tengo una niña que está en el sistema de orquesta, de Simón Bolívar. Tengo un niño que abogado, una artista. Bueno, sin contar los profesionales ya adultos. Me había ido a la etapa escolar, adolescente, pero a los adultos ni hablar, bueno, empezando por el equipo que tengo. Aquí está Norali, aquí está Yadira, está el profesor Ginson, están todos que son personas con discapacidad y están trabajando, son profesionales. Pero volviendo a los niños, el ser influencer, el ayudarlos, el motivarlos, el convertirte en un ente transformador, que tú seas el modelo para transformar ese potencial que el niño tiene y convertirlo en algo positivo. Lo que pareciera o pudiese significar algo, digamos, triste para la familia, convertirlo en una alegría, ¿no? En cómo podemos, aunque parezca paradójico, sí, como un paso de este problema que me ha tocado vivir, cómo lo transformo en algo positivo. Yo creo que eso es básicamente, ¿no? Ser un ente transformador. Así es que ese es el rol del docente. El doctor también es docente. El docente, el maestro, tiene que transformar la sociedad, nada más y nada menos. Por eso siempre decimos, tenemos la mayor misión en esta sociedad, en este país y en cualquier país del mundo, transformadores de sociedades, y eso no lo vamos a lograr si no es a través de la persona, de las personas que pasan por nuestras manos. Nancy Oviedo dice: excelente, expositores explican el tema de baja visión con mucha claridad y coherencia. Es importante saber de la baja visión. Esto debería proyectarse en colegios, ya que muchos padres y representantes no conocen bien del tema. Por eso estamos haciendo estos espacios. Ustedes siéntanse con la libertad. Sí, gracias, Nancy, muy buena tu participación, y me permite decir que sí, es cierto, tú lo que dices, hay un desconocimiento en muchas áreas, a nivel, inclusive en la propia oftalmología. Muchos colegas a veces no conocen bien lo que es la baja visión. Gracias, Nancy, por tu participación. Pueden compartir este en vivo, va a quedar grabado. Yo luego también lo voy a subir a Facebook un poco más editado, y allí también lo van a poder compartir por los grupos de mis redes sociales. Sí, Daniela pregunta eso. Gracias, Daniela, por participar. Así es, Daniela. Él va a quedar aquí en Facebook, luego yo lo comparto nuevamente editado para que ustedes puedan compartirlo con la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Dafne, saludos, doctor Israel, requiero una consulta. Leonela González de Costa Rica, porque Daniela está ahorita... Hola, Dafne, gracias por participar. ¿Cómo no? Con todo gusto. Es que se mueven los mensajes como muy rápido. Nercy, Adriana ya la habíamos leído. Maciel ya la habíamos leído. Pasa muy rápido. Leonela, estaba leyendo tu mensaje y se movió. Déjenme ver si puedo avanzar un poquito más acá. Adriana, okay. Margarita. Lo de la consulta, esa ya la habíamos leído. Sí. Excelente en vivo, los felicito a los dos. Agnelis Narváez, Marisol Barrueta, saludos. Gracias, Agneli. Me encanta que exista un espacio de esta magnitud para aprender. Mi doctor Israel Bermúdez. Dios mío, ese es mi doctor, me gustó. Carmen Guerra, saludos desde el Tamacuro, extraordinario. Carmen Gracias, es Carmen, una de las impulsoras del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual del Estado del Tamacuro, que nos cuenta con servicio y pronto lo va a tener
gracias a esa voluntad tan grande que ella y un equipo completo tienen. Sí, gracias Carmen por todo lo que haces por nuestros niños con discapacidad visual. Que Dios te dé muchas bendiciones. Amén. Y Leonela, qué importante mensaje, asumir el rol con total responsabilidad para brindar una atención temprana y oportuna, porque cuántas personas no hay por ahí con compromiso cognitivo por deprivación ambiental. Wow, Leonela, muy buena tu intervención. Realmente me permite recordar también lo que es la importancia de la prevención, ¿no? De cómo podemos ir con suficiente tiempo para ganar la mayor posibilidad de optimizar y hacer más efectiva el resto visual, la capacidad visual que tienen estos niños con baja visión. Gracias. Y aquí nos escriben del CAIDB Higuerote, Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual. Este es en el estado Miranda. Saludos de Higuerote, profe Gleidy y doctor Israel. Gracias por sus aportes en pro de la atención de las personas con discapacidad visual. Gracias a ti por participar. Alexander, gracias de verdad a todos ustedes por incorporarse hoy. Nosotros estamos muy contentos, de verdad que este es un espacio muy sencillo, como pueden ver, con muy poca tecnología, pero algo que aprendimos los maestros hace muchos años es que lo más importante es el conocimiento y la persona, y es lo que tenemos. Con eso nosotros podemos avanzar. Entonces, bueno, los agradecemos muchísimo, los invitamos al próximo live, que puede ser en 2 semanas más o menos. Nos estará acompañando Maciel Requena, porque en este orden que queremos darle, como ustedes lo ven allí, coherencia y sentido a lo que estamos presentando, tenemos que hacer en vivos por separado, pero lo que queremos mostrar es la visión interdisciplinaria. Por esa razón vamos a traer un especialista en familia, luego vamos a tener un psicólogo, un terapeuta ocupacional, todos especialistas en baja visión, y entonces creo que esto nos va a permitir luego tener un conjunto de material audiovisual que nos va a permitir entender a la persona. Quiero saludar a Tomás Prin. Tomás Prin es un niño que es un ejemplo maravilloso, es un niño inteligentísimo. Él ahorita está de hermano mayor, le nació un bebé y está feliz con su hermanito. Gracias Tomás por escucharnos y te felicito porque eres un niño maravilloso. Nancy Oviedo, ya para cerrar, porque esta pregunta es muy importante, ¿cómo el docente puede capacitarse en este tópico para poder ser un docente proactivo? Y eso es muy importante, Nancy. Ser proactivo implica buscar el conocimiento para poder dar la mejor atención, pero además ser responsable, como decía Leonela. Y esto me lleva a un punto que lo quería comentar. Sobre esto voy a hacer un en vivo sobre el tema de la responsabilidad como profesionales. Saber que realmente, o como dice el doctor, a veces creemos que sabemos y realmente no dominamos el conocimiento, y queriendo ayudar entorpecemos la atención de una persona. Entonces, lamentablemente en Venezuela en este momento no tenemos formación universitaria en el área de la discapacidad visual para los docentes. Tenemos que promover que alguna universidad asuma esa responsabilidad, porque necesitamos estudios de nivel superior en el área de la discapacidad visual. Y no solamente con población con baja visión, sino también con ceguera desde el punto de vista educativo y social y de derecho. ¿Qué podemos hacer? Conectarnos con organizaciones internacionales como ICEBI Latinoamérica, la ONCE de España, que constantemente están ofreciendo formaciones gratuitas y de muy alto nivel, y podemos conectarnos al menos en la distancia virtualmente con ellos para poder participar en las formaciones que están ofreciendo. Yo hasta ahora es lo que me ha permitido poder formarme, y además en ese trabajo activo con la misma población y en acción coordinada con los profesionales del área de la baja visión y de la discapacidad visual. Entonces, bueno, nos despedimos, doctor, unas palabras. Gracias, muy agradecido por todo el apoyo que nos han dado al escuchar estas reflexiones. Esperamos pues que les sirvan de mucho, sobre todo a los docentes que están participando, y a los padres, las madres y los padres que están también con nosotros acá. Esperamos que nuestras reflexiones les permitan a ustedes ayudar mucho más a sus niños y convertirse, pues como ya les dije, en entes transformadores. ¿Dónde está ubicado el Instituto Nacional de Rehabilitación? Sí, el instituto está ubicado en la parroquia de San José, en las esquinas del Rosario. Detrás, el mejor punto de referencia es detrás del Banco Municipal de Sangre, que está muy cerca del Hospital Vargas de San José, y es muy fácil llegar porque se usa el bus Caracas, se queda en la última estación, que es el Mercado de las Flores, y allí a 2 cuadras subiendo está nuestro instituto. Aquí estamos a las órdenes. Bueno, entonces un abrazo a todos y muchas gracias.
Gracias.